Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos otra vez con ustedes en esta bellísima ciudad de Orizaba para nuestro programa de El Ágora, que se ve en 14 municipios. Esperemos que la pasen bien y que discutamos con don Víctor Loyo, que le encanta discutir, don Gerardo Revuelta. Vamos a discutir un rato. Gerardo, qué gusto que estemos reunidos por aquí. Ya se pusieron de acuerdo estos dos, ya empezamos mal. Bueno, pues el programa de hoy fue sugerido precisamente por Víctor Loyo. Siempre sugerimos, todos los que participamos en este programa sugerimos los temas que queremos tratar. Hoy fue sugerido por Víctor Loyo. Y la pregunta que nos hace Víctor es: ¿qué pasa si la fuerza pública se aplica con rigor? Se entiende que es desde el Ejército, Policía Militar, Policía Federal, policías estatales. Entonces, esa es la pregunta de Víctor. ¿Y qué pasa si es tolerante la policía? O sea, son dos preguntas. ¿Qué pasa si se aplica con rigor o qué pasa si sigue siendo tolerante? Don Víctor. Sí, mira, desgraciadamente uno no se puede sustraer de lo que se ha dedicado toda la vida. Yo fui maestro en 31 años en la universidad y veo con mucha preocupación que las manifestaciones son las grandes maestras de la impunidad que existe en México. Entonces, de ahí mis preguntas: ¿qué consecuencias tendría para nuestro país el que se actuara con más rigor? O lo más triste, ¿qué pasaría si seguimos siendo tolerantes? Y esto se debe a que la expresión de todos los manifestantes cada vez se vuelve más agresiva, ¿sí? Ustedes recuerdan que en un principio pues salían las señoras con sus cacerolas, tapaban una calle, pero ya después empezaron a salir los señores, toman las autopistas, ahora ya empiezan a romper aparadores, empiezan a saquear tiendas. La última de ayer, que ya echaron el camión encima de los policías y los lastimaron por ahí. ¿Qué va a seguir si seguimos con esa intolerancia? Y obviamente, como yo sé que ustedes siempre se preparan mucho, sé que vamos a sacar alguna conclusión, hecha cualquiera, ¿no? Y entonces, pues adelante, ¿sí? Hazme otra pregunta si la consideras por ahí necesaria. Pues don Gerardo. Pues yo la verdad creo que la pregunta puede ser muy amplia. De lo hecho. Porque yo no nomás considero un problema de tolerancia a una manifestación violenta. Yo considero que la tolerancia viene en todos los ámbitos de cualquier tipo de delito. Y creo que ahí es donde viene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos realmente en un país donde la justicia pues, es lo de menos. La impunidad es lo demás. Es lo demás. Etcétera. Entonces, la verdad, a mí sí me preocupa el enfoque que le podamos dar a esto. Yo, en el caso particular de las manifestaciones, yo siempre he pensado que, pues, como humanos tenemos derecho a manifestarnos. Claro, hay que hacerlo ordenada y pacíficamente. Creo que eso es lo esencial. Y sí, efectivamente, hemos visto manifestaciones que se han pasado de la raya y las autoridades lo han tolerado y lo han permitido, como siguen tolerando que obstruyan cualquier carretera, que eso es un delito desde luego, es un atentado a las vías de la comunicación, y como siguen permitiendo muchas otras cosas, y siguen permitiendo la droga, y siguen permitiendo los narcos, y siguen permitiendo los robos, y los homicidios, y los secuestros, etcétera. Entonces, bueno, es hablar de una gama muy amplia, ¿no? Eso es lo que creo que había que enfocar un poco. Bueno, pues permítame usted, don Víctor, permítame usted. En mi caso particular, que siga habiendo manifestaciones. Ninguna manifestación que yo he visto ha sido violenta. Violentas que acaben a tiros. Así es que para mí las manifestaciones deben de seguir. Hay un artículo en la Constitución específicamente que habla de la libertad de expresión y de la manifestación. Y para mí deben de seguir. Yo estoy siempre con los manifestantes por la simple y sencilla razón de que no se les resuelven sus problemas. Hoy se cumple, creo que el cuarto o quinto mes ya de Ayotzinapa. Quinto mes de Ayotzinapa y no les resuelven nada. Que sigan haciendo manifestaciones para que haga caso la justicia, el presidente de la República, que ya se está
lavando las manos, diciendo que no solo es él, que deben de intervenir los estados y los municipios. Cuando claramente yo aquí lo dije en este programa y Víctor me reclamó que lo más seguro es que la matazón de estos muchachos haya venido por órdenes de el secretario de Gobernación. ¿Por qué? Porque es el gobierno priista, así ha sido siempre. Entonces, si así ha sido siempre, pues es muy difícil que haya cambios en ese aspecto en un gobierno priista. Y si se manifiestan los estudiantes, permíteme, déjame terminar, que yo te dejo terminar a ti, y si es una manifestación de estudiantes que van desarmados, ¿cómo caramba los asesinan? Nadie de los manifestantes va armado. Que les tiran piedras o eso, bueno, eso es una parte. Todavía tengo más que alegar a favor. Mira, Adelante, no, don permíteme, antes que nada, es que creo que también lo había dicho Gerardo, es demasiado amplio estas dos preguntas y tú te estás saliendo un poquito del tema. No. Y no vamos a acabar si vamos en esto, pero No, yo te voy a decir una cosa, de que no van armados. No hay una manifestación en que no veas un encapuchado con tubos, con machetes. Todas las que hemos visto últimamente en Guerrero queman lugares, roban. Ya ahorita precisamente la Coca-Cola no quiere hacer distribuciones porque ya es imposible de tanto robo. Entonces, yo te digo una cosa, estaría de acuerdo en que existan manifestaciones. Lo que no estoy de acuerdo, definitivamente, es la bola de delitos y los miles de inocentes que sus derechos son pisoteados, dizque por respetar los derechos de otros. Pues para mí estás equivocado, debes de ver un poco más adelante. Sí, porque a ti no te han apedreado tu casa ni han roto tus aparadores de tu negocio. El día que lo hagan vamos a ver si sigues pensando que qué bien. Me han tocado balaceras de estudiantes. Víctor, entonces son pacíficas. Espérame, pero eso fueron hace muchos años. Ahora son pacíficas. Cuando estaba yo chico, me tocó, y por cierto que perforaron algunas de las cortinas del negocio. Tendría yo unos 17 o 18 años, estaba yo bastante chamaco. No te preocupes, según tú está bien. Y si echan abajo la cortina y te rompen tus máquinas, está bien. Espérame. La única forma de presionar al gobierno, no puedes meterte a tiros con ellos porque te van a asesinar, son unos asesinos. Pues ya dices que no, ya fueron a apedrear el propio... Déjame terminar de hablar y luego hablas tú. Es que quieres que... El propio cuartel de Apatzingán fue apedreado, ¿y qué les hicieron? Nada. No, hacen bien de apedrear el cuartel, yo estoy de acuerdo con ellos. Es que además yo estoy de acuerdo en toda esa parte. Si el gobierno no les hace caso, que vaya y que se frieguen al gobierno. Que no les hace caso, le están tirando la Coca-Cola, es compañía gringa. Perfecto, es compañía gringa. Entonces en ese momento vas a ver cómo el gobierno empieza a meter más las manos. Pues porque que no, espérate, vas a ver que van a meter más las manos. Espérame, vamos a un corte ya, ¿verdad? Tenemos que ir a corte, me lleva el tren, ahorita que ya me estaba yo empezando a calentar aquí. Señores, ahorita regresamos con la discusión. Bueno, pues estamos al aire. Qué bueno que no vieron ahorita en el corte como discutíamos, pero vamos a dejar a don Gerardo Revuelta para que a ver con quién está de acuerdo. Bueno, pues yo la verdad no estoy de acuerdo con ninguno. El cristal con que se mire. Yo soy un defensor de los derechos humanos en cuanto a que tenemos esa libertad y debemos de tenerle las leyes, que la tenemos en la Constitución, pero tampoco se vale que si vamos a manifestarnos por alguna injusticia, nosotros cometamos un acto que viola la ley y que por consiguiente pues se va a hacer un acto que también va a tener lo mismo, impunidad. Entonces yo lo que creo es que la ley se debe de cumplir, en primer lugar. Debemos usar nuestras libertades, pero no podemos oponernos de una forma violenta y violando la ley, aunque a veces yo entiendo la desesperación de muchos lugares y de muchas situaciones que casi conlleva a eso. No lo justifico, pero lo entiendo. Entonces creo que el asunto es por ahí. Yo por eso siempre he pensado que
la justicia es primero, nada más, y aplicar la ley es lo que debemos de hacer todos, es nuestra obligación cumplirla, y empezando por los funcionarios públicos y empezando por los impartidores de justicia. Entonces, creo que el asunto es por ahí. No podemos buscar algo que digas que bueno que hay violencia, porque yo no estoy de acuerdo con ello y sí me puedo manifestar, pero tampoco podemos buscar algo que bueno, no hay que reprimir todo porque no se puede manifestar porque causa muchos problemas a alguien. Y la otra, finalmente hay que distinguir entre las manifestaciones que tienen de veras un ideal y una injusticia de fondo, y entre las manifestaciones en las cuales se suben grupos con fines políticos o anarquistas con el ánimo nada más de desestabilizar. Eso es lo que hay que distinguir. Desgraciadamente siempre se agregan este tipo de gentes. Pues sí, pero si el gobierno tuviera la capacidad de resolver los problemas, ¿cuántos hay desaparecidos de Ayotzinapa? 43. 43 y más otros 7 que ya habían matado, son 50. Y de esos 50 no han podido dar resultados. Faltan 20,000 más. Sí, nada más estamos hablando, yo estoy hablando Y si de un hablamos caso. de esos, también hay 50,000 del sexenio pasado y vete a saber cuántos otros del antepasado. Entonces, si están pidiendo justicia los padres de estos 43 más los 7, 50, nada más de un caso, que es el que más ha sobresalido, es el caso que más ha sobresalido, entonces y no les hacen justicia, se tiene que seguir manifestando y tienen que subir de tono las manifestaciones por la tarugada, por la idiotez o por la complicidad del gobierno que no ha resuelto. Hombre, pues entonces tiene que empezar a saltar a la Coca-Cola y vas a ver cómo la Coca-Cola, que es gringa, va a ponerle un alto al presidente de la República. El dueño de la Coca-Cola es gringo, pero muchísimos mexicanos están viviendo de esas empresas. Sí, pero vas a ver cómo el dueño de Coca-Cola sí va a meter bronca aquí porque le están jorobando sus negocios en México. Yo estoy de acuerdo y estaré apoyando siempre a los de Ayotzinapa. Si el gobierno es tarugo y se le meten otros, ese ya es otro problema. Se han metido los maestros y les han sacado acuerdos, O sea, han ganado los acuerdos los maestros, pero el gobierno pues no ha resuelto nada. Pues sí, yo no estoy de acuerdo en que la policía pueda ir armada a romperle los hocico a los manifestantes. No estoy de acuerdo. Pues sí, tú estás de acuerdo que los inocentes que no tienen nada que ver sufran las consecuencias. ¿De qué, Víctor? Dime. ¿Cómo que de qué? Nada más el simple hecho de que a mí no me dejen llegar a mi casa porque tomaron una autopista, ese simple hecho ya me está dañando a mí. Y si yo tengo que ir a mi trabajo y tengo que llegar, pues ya me hace... Mira, en Jalapa una señorita echó su coche encima de los manifestantes porque tenía que llegar a un examen y no la dejaban pasar. Y por cierto, creo que eran manifestantes de una calle que no tenían agua. Y ella decía, ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo por qué voy a perder mi examen porque esta gente no tiene agua? Yo le doy la razón a la gente, pero también le doy razón a la víctima que es totalmente inocente, no tiene nada que ver. Esa víctima o esas víctimas, como tú dices, que no puedes pasar, es intolerancia, sabiendo que está manifestándose por asesinatos de estudiantes. No, eso no fue por asesinatos, fue por agua. Estamos hablando no ahorita de asesinatos. Sí, vamos a hablar, de los asesinatos, estamos hablando de la fuerza Vamos pública. a suponer que tú llevas a tu hermano enfermo a un hospital de urgencia y te encuentras con que hay una manifestación y no te dejan pasar. No te preocupes que yo veré por dónde paso o ve si me bajo. Pero a ver, Víctor, ¿por qué condenamos mucho una manifestación y que obstruye a mucha gente? Estoy de acuerdo. Hay quien dice que el derecho de uno termina donde aceptas el derecho de los demás. Yo creo que todos lo decimos. Pero vaya, ¿qué pasa cuando nosotros vemos una manifestación en el extranjero? Como sucedió con lo de la revista, del atentado terrorista de la revista en París, como lo sucedió en otro país europeo, en lo cual hasta el mismo presidente de la República encabezó una manifestación. ¿O qué pasa en una manifestación como las que hubo en el 68? En lo cual el rector encabezó una manifestación que fue a través de la avenida Insurgentes en la Ciudad de México. Entonces, bueno, creo que todo depende de ese punto, pues vuelvo a decir, es el punto y es el dónde, con qué cristal lo miras, es realmente el asunto. Yo vuelvo a decir, yo voy a defender cualquier manifestación siempre y cuando tenga intereses ciudadanos. No, y verídicos. Y verídicos, sí. No que los usen. Yo siempre voy a condenar
a los maestros de la coordinadora, de la CETEC, de Michoacán, etcétera, que lo único que hacen es manifestarse, gastarse el dinero público, que se lo explotan y se lo sacan a las autoridades porque los chantajean con lo que hacen, etcétera, y lo que menos hacen es enseñar. Entonces, bueno, a esa gente yo no estoy de acuerdo, definitivamente, y además son los más violentos, son los que más violan las leyes y son los que más afectan a terceros. Entonces no veo por qué es que no estás de acuerdo conmigo. Sí lo estás, y lo estás tanto porque yo también voy de acuerdo que se manifieste todo el mundo y que lo haga a voz en cuello, siempre y cuando no lastimen a ningún inocente. Porque mira, ¿cómo vas a recriminar el robo si tú eres el primero que robas? Por eso, pero eso quiere decir que también estás de acuerdo conmigo, porque si estás de acuerdo con las manifestaciones. Sí. Pero vamos a partir dependiendo qué manifestación y qué orden tenga la manifestación, porque todo se puede en una manifestación, todo se puede. Perfectamente. Ahora se organiza y se ordena. Ahora sí ya estamos de acuerdo tú y yo. El que no estamos de acuerdo es con Celso. No es que estén de acuerdo, no estén de acuerdo conmigo, no. Quiero decirles antes de continuar platicando que nosotros somos amigos desde chicos, Nos llevamos muy bien, podemos pensar distinto en algunas cosas, podemos pelear, pero eso no tiene nada que ver, para eso están las discusiones. Pero definitivamente no estoy de acuerdo contigo en que la fuerza pública deba de ejercerse con rigor. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la fuerza pública la manda un gobierno asesino. Y ese gobierno asesino que asesinó a los de Ayotzinapa, porque no es que yo lo haya visto, sino que así son los gobiernos priistas, todos han sido asesinos. Tú fuiste gobierno priista en Córdoba. Sí, a lo mejor también fuiste asesino, por eso lo dices. No asesiné. No, yo no. Yo fui gente decente, pensé que podía cambiar algo y no se pudo, mano, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros podemos discutir, pero la verdad de esto es que la fuerza pública mandada por un gobierno federal como el que tenemos, pero que ni se atreva a disparar, porque eso es asesinato. Sí. No importa mientras agarren, destruyan restaurantes. No es cierto, no ha pasado eso. Lo vimos en la televisión, yo no lo pasé. Lo pasó el noticiario donde apedrearon los aparadores, salieron los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dije yo, aquí van a proteger a los aparadores. No, protegieron a los que apedreaban los aparadores. Pero mira, Víctor, si eso no tiene ni importancia. ¿Cómo no va a tener importancia? No tiene porque importancia. No era tu aparador, porque tú no estabas desayunando con tu familia ahí, cenando con tu familia ahí. ¿Y qué me cuesta a mí? Mira, es cuestión de prioridades. Exacto. Te voy a decir algo. Exacto. A mí, la verdad, si me pones un orden de prioridades en lo que quiero que se haga justicia, bueno, pues empecemos por lo sencillo. Porque no podemos tener, nada más estoy pidiendo, agentes de tránsito que no sean corruptos y que cumplan con su deber. Empecemos con lo sencillo, porque finalmente todo esto te da pie a que haya injusticia y a que haya corrupción. Entonces, bueno, empecemos, porque de ahí, si quieres, bueno, de delitos leves, bueno, pues vamos a ver qué pasa con una manifestación. Pero si nos vamos a delitos graves, que ya estamos hablando como los desaparecidos, exacto, que eso no tiene progenitor, etcétera, bueno, entonces ahí sí es otra cosa. Pero yo digo que si, ¿cómo queremos llegar a una justicia en esto, en lo más desastroso, si no tenemos ni siquiera justicia en lo mínimo? En lo mínimo. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué propones? ¿Que destruyamos todos para empezar de cero? No estamos proponiendo pues eso. No estaría mal refundar el país. Entonces, ok, es muy su opinión y yo la respeto, pero obviamente, si no paramos este tipo de actitudes, sí, pero tienes que parar. Vamos a ir a peor cada vez. Sí, pero por la presidencia de la República, no por el pueblo. Sea. Pero mira, yo estoy totalmente de acuerdo de algo que se dijo últimamente. La responsabilidad de cambiar el país es responsabilidad de cada uno de los habitantes. Entonces protesta. Y empieza por tu casa, y empieza por tu calle. Exacto. Tú como vives en una colonia que tienes policías que no te dejan entrar a nadie, pues a todo dar. Pero nosotros que estamos ahí expuestos en la calle a que cualquiera nos apedree, tienes que protestar. Pues así, claro, a ti no te preocupa. Yo ya no me preocupo. ¿Por qué no les abres la puerta ahí de tu colonia, ahí en el campestre, y le digas, entren aquí y manifiéstense?
y todavía les das de comer con las obras que te quedan para los manifestantes. ¿Verdad que no? Pues claro. No, si es que no es. Que no se es haga por tu ahí. voluntad, Dios mío, pero en la casa del vecino. Se está saliendo del tema cuando no puede se sale por peteneras. Bueno, vamos a un corte comercial y ahorita me acabo de arreglar con estos dos. Ahorita regresamos. Bueno, pues ya logré meter al orden aquí a estos amigos. ¿A quién le damos la palabra? Porque a don Gerardo. Yo creo que a Gerardo. Se la vamos a dar porque Pues mira, yo vuelvo a ligar todo, ¿no? Esto es una cadena en lo cual estamos hablando de corrupción, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de justicia y que últimamente la mayoría de las manifestaciones son por eso. Entonces, yo creo que acotarlas, nada más por acotarlas, lo veo desde el otro punto de vista, que si el gobierno empieza a acotarlas y empieza a hacer uso del poder por mal uso del poder, no uso, sino mal uso del poder, entonces le vamos a dar el pretexto también que por cualquier cosita que se de una manifestación la reprima y haya más violencia que la que hay actualmente. Eso es muy peligroso. Yo creo que a mí me preocupa ahorita los signos que hay en lo que está pasando en México, con las inconformidades que cada día son mayores y de todo tipo, ¿sí? Y me comparo con el gobierno de Venezuela. Entonces, en Venezuela lo que está sucediendo es que pues hay unos tipos encaramados en el gobierno que prácticamente ya es casi una dictadura y ahora reprime todo. Tan lo reprime, bueno, pues que tiene hasta el alcalde de Caracas en el bote, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y porque es de oposición. Entonces, bueno, creo que eso es lo que hay que ver y hay que medirle. Por eso yo les vuelvo a insistir, tenemos que enfocar muy bien cómo acotar esto. Sí, yo estoy de acuerdo en que no se deben de afectar intereses personales de nadie, pero también a veces hay que a lo mejor hacerlos un poquito de lado y ser un poco tolerantes para que también alguien que tiene una injusticia mayor pueda manifestarse y buscar una solución vía la presión de la manifestación. Claro, eso es lo que yo trato de decir, que este gobierno no tiene la categoría ni la calidad de poder reprimir las manifestaciones. Punto. Pues sí, y dicho de otra manera, no tiene la capacidad de proteger a la ciudadanía. No la tiene. Tampoco. O sea, ya, entonces, bueno, yo por eso decía... Es el primero en atacarla, Víctor. Desgraciadamente nosotros estamos enseñando con estas manifestaciones que podemos hacer lo que se quiera, punto. Y cuando hablo de lo que se quiera, ya le echaron un camión a los policías. No hubo muertos afortunadamente, pero ahorita no, a lo mejor dentro de un mes va a haber muertos. Y entonces van a empezar represalias y vamos a llegar a un caos total. Yo precisamente hacía estas preguntas para que nosotros platicáramos y ver hasta dónde es posible que se detenga esto o hasta dónde vamos a llegar si no se detiene. ¿Sí? Yo lo digo de esta manera: si aplicamos la fuerza, malo, y si no la aplicamos, peor. Entonces, no, Víctor, no peor, no, al contrario. Es que no la pueden aplicar los maleantes. Entonces, si Peña Nieto... No, si los maleantes son los que se manifiestan. Y no hablo de los, no hablo de los legítimos manifestantes. Los maleantes que se introducen con estos manifestantes y que los mismos manifestantes se los permiten. Cuando no han querido permitir, las marchas son muy tranquilas, sin agresiones, sin ataques a nadie y punto. Y nadie dice nada. Con todo lo que las molestias que cause una manifestación, la gente las tolera. Lo que no tolera son los abusos. Y eso es lo que se debe de castigar. Es que no hay esos abusos. No hay abusos. No hay abusos. Son 43 Desde desaparecidos. el momento que a ti te atacan tu propiedad y te la saquean, eso no es abuso. Espérame, lo vimos. Y te voy a decir una cosa, hasta en cosas que ni siquiera tienen que ver con nada. El día de la tormenta esta espantosa allá en Baja California, vimos cómo la gente saqueaba y sacaba televisores. Yo lo hubiera justificado si sacan comida, pero no sacaban televisores, pantallas.
¿Y por qué? Porque la gente ya sabe que cuando se manifiesta en tumulto le vale sombrilla la ley. No hay ningún respeto. Ese es otro. No, es lo mismo, es parte de todo lo que das. Pero miren, no es lo mismo. Creo que el asunto tiene que ver también con que yo estoy de acuerdo que los que hacen excesos se les debe de aplicar la ley, sean manifestantes o no. Pero también lo que tenemos que pensar es que en la evolución que hemos tenido, hemos evolucionado en tecnología, hemos evolucionado en comunicación, hemos evolucionado mucho, pero no hemos evolucionado en todo el sistema y el aparato de justicia. O sea, tenemos unas policías deficientes, totalmente no se aplica inteligencia. Oye, ahora con lo que hay de teléfonos, de cámaras por todos lados, etcétera, no saber quiénes hicieron el delito y llegar y tomar y apresarlos, no tener infiltrados gente con inteligencia que puedan determinar este y este, sin hacer mucho espaviento a las autoridades y dejar a los manifestantes en su lugar. Creo que todo se puede finalmente si tuviéramos un gobierno que realmente está preocupado por la impartición de justicia en toda su cadena, y estoy hablando de toda su cadena, desde el de tránsito hasta los reclusorios, pasando por los jueces y pasando por los ministerios públicos y por juradurías. Eso es lo importante. Y estoy perfectamente de acuerdo contigo en eso. En ese sentido ni siquiera vamos a entrar a discusiones. ¿No? Lo que pasa es que ¿cómo podemos cambiar esto? Lo podemos cambiar, Víctor, tú estás colaborando, Gerardo está colaborando y yo estoy colaborando. Entonces ya estás aceptando que sí es responsabilidad de todos. Yo te voy a decir cómo lo podemos cambiar. Lo estamos cambiando. Con la gente en la calle ordenadamente. Con esa es la única forma que creo que se va a poder. La única presión que no aguantan los políticos son los medios de comunicación y la gente manifestándose en la calle, ordenadamente. Entonces nosotros... Y exigiendo y pidiendo y haciendo propuestas. Es la única forma que lo podemos Yo hacer. sabía que tú ibas a poner en orden a este señor. Te estoy diciendo que nosotros tres ya estamos haciendo nuestra parte de trabajo, Víctor. Vuelvo a insistir, mira. Estamos haciendo nuestra parte de trabajo, lo estamos criticando, y acaba de salir una periodista de la cárcel que la metieron. No, vaya, el procurador es de Córdoba. Yo te voy a decir una cosa que no te va a gustar. No, hombre, dime lo que quieras, Víctor. Tú eres adorador de Franco. Y Franco aplicaba la fuerza, y no andaba con cuentos. Franco en España agarró a España en la ruina y la pasó al primer mundo. Casi como estamos ahorita. No, la pasó al primer mundo. Nada más salió Franco, entraron los políticos y ya le dieron en la chapa, mano. Entonces ahí sí vale que se aplique la ley, que la fuerza. Ya le están aplicando la ley, ya están metiendo a la cárcel a políticos corruptos. Afortunadamente en España la justicia no se ha vendido. En México está vendida. Entonces, el general Franco dejó de tener problemas, pero también dejó de aplicar. La diferencia realmente de la aplicación de justicia es que ya todos los órganos de justicia son autónomos. Son autónomos, sí. Nada tienen que ver con los ejecutivos. Entonces, ni con los otros quizás poderes. debiera darte la razón en ese sentido. Estamos politizando toda la aplicación de la justicia, y no tendría que tener. Pero no nosotros, Víctor, la politizan los políticos porque les conviene para robarnos. Está el país quebrado, al presidente lo insultan de todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque es un verdadero sinvergüenza, no está haciendo las cosas como debe de hacer. Perdóname, los negocios están quebrados. Podrás decir que es un inepto, pero no digas que es sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Alguien te podría pedir cuentas. No, pues ahí tienes las casas que le agarraron ya. Mira, te vuelvo a insistir. Eso es sinvergüenzada. Tú vieras sinvergüenzadas. Explícame cómo Adal Ramones, por 2 años de actividad artística, Televisa le pagó 23 millones de pesos. Mira, no te y entra a internet, no me lo digas a mí, entra a internet, de ahí está la información. Espérame, cuando no puede cambia la conversación. Estamos hablando de Peña Nieto. Peña Nieto le encuentran casas que son de mordidas. Entonces sí es un sinvergüenza, porque ya se las agarraron. No sé qué es tu opinión, Claro, es mi opinión, y es la opinión de todos, todo el mundo lo sabe. Nadie le cree, precisamente por todas esas sinvergüenzadas. No digas que nadie, porque yo sí le creo. Bueno, tú porque eres arrastrado con el PRI, Víctor. Se arrastra con el PRI. Pero sinvergüenza sí es, porque ya le agarraron casas que no son de él.
O sea que se las No, son de su regalaron. mujer, no son de él, son de su mujer. Y además cobarde, te arrima la vieja ahí, el pobre. Yo les quisiera preguntar, Sí, adelante. ¿hace cuántos años no vemos un gobierno federal honesto? Pues yo te quiero decir que con Fox avanzó bastante, no todo lo que queríamos. Fox. Por eso, honesto dije, no si se Honesto. avanzó o no avanzó, yo dije No, honesto. honesto no tenemos tenido ninguno, man. Es más, creo que desde que empezó la revolución para acá no hemos tenido uno. Claro. Desde los tratados de Córdoba. A no ser, Desde Desde los los héroes de la tratados. revolución que eran unos asesinos. a no Sí. ser quizás de en los tiempos de Ruiz Cortines, nuestro paisano, Sí, que pudo tú haber puedes sido opinar lo a que lo quieras, mejor. pero yo creo que más o menos hasta esos tiempos todavía nuestros gobernantes fingían. No, pero Gerardo te está preguntando honesto, honesto, honesto. No, tantas Ah, no. H's ni tú las aguantas. No, pero la verdad es eso, el problema es todo redunda en lo mismo. Cada vez que tocamos aquí un tema de interés nacional, el asunto acaba en lo mismo, ¿no? Acabamos en corrupción, acabamos en impunidad, acabamos en injusticia. Así de fácil. Entonces, bueno, ahí es donde hay que trabajar, es lo que necesitamos hacer. Bueno, vámonos a un corte comercial que nos están pidiendo y cambiamos un poquito el tema y nos vamos a Transparencia. transparencia. Sale. Ahorita regresamos. Voy a ver. Teléfonos y todos esos. Bueno, pues estamos al aire. Cambiamos un poquito el tema. Dije cambiamos nada más tantito el tema para hablar algo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En esto va incluido lo que nosotros hacemos, que es tener libertad de expresión. Así es, así es. Bueno, yo lo que quisiera hacer es un antecedente que desde mi punto de vista es muy delicado y es muy importante para que avancemos precisamente en lo que estábamos hablando Hace rato. en todo este programa. Y se trata de la transparencia de la información pública. Resulta que desde el sexenio de Fox se empezó a hablar de transparencia y se hizo una ley de información y protección de datos. Esa ley que acaba de tener el año pasado, en febrero del año pasado, una reforma constitucional. Y en la reforma constitucional ya se metieron conceptos y ideas que la transparencia la abre muchísimo, algo que nos conviene mucho a los ciudadanos, porque en la medida que haya transparencia y podamos acceder como cualquier hijo de vecina a cualquier información de cualquier organismo gubernamental o que maneje recursos públicos, eso nos va a dar también como consecuencia que tenemos información y además va a haber menos corrupción. Entonces, bueno, esta reforma a la constitucional que se fue aprobada el 7 de febrero del año pasado, se dio un plazo de un año para que se hiciera la ley general, que es donde se va a detallar cómo se va a aplicar estos preceptos constitucionales. No olvidemos que dentro de las leyes en México, la Constitución es lo que está hasta arriba de la pirámide, luego siguen las leyes generales y luego seguirían leyes federales, etcétera, hacia abajo. Pero tiene importancia porque la ley general reglamenta y ya precisa cosas muy exactas de lo que la Constitución tiene. Entonces, bueno, resulta que para diciembre, durante todo el año, o durante una buena parte del año, hubo foros y hubo discusiones en lo cual participaron organismos y organizaciones civiles, ONGs, etcétera, y gente especialista también en el tema de transparencia, junto con los legisladores. En diciembre del año pasado, estamos hablando de diciembre del 2014, ya estaba un documento listo, consensuado con todas estas partes que intervinieron, y lo más importante es que dentro del Poder Legislativo ya estaban de acuerdo los principales partidos políticos que están representados en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué creen que pasó? Pues resulta que estando eso ya todo listo y nada más era para pasarlo en las comisiones respectivas, aprobar el dictamen y luego pasarlo al Pleno y aprobar la ley, pues se infiltró por ahí un documento que venía de la Consejería Jurídica de la Presidencia,
a través del PRI y del PERDE, los representantes, y uno de ellos, el del Verde, preside precisamente esta comisión, para empezar a modificar eso que ya estaba elaborado y que estaba de acuerdo todas las partes. Y resulta que es tan importante esto que sería como no nada más no cumplir lo que ya está en la reforma de la Constitución, sino ir hacia atrás en lo que el aspecto de transparencia en toda su palabra significa. Y bueno, yo quisiera nada más enumerar, después de estos antecedentes, enumerar detalles como que incluso el mismo IFAI, o sea que es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hizo 10 puntos que precisamente no están de acuerdo con este documento que viene de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y bueno, y podamos enumerar algunos de los 10 puntos, por no cansarlos con estos temas, pero realmente que son técnicos, pero que tienen mucho fondo. Por ejemplo, que en cuestión de derechos humanos se tenga que consultar primero al organismo rector de derechos humanos, que en este caso sería la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para poder desencorchar o poder hacer pública una información que tenga que ver con derechos humanos, cuando realmente eso ya estaba desde antes y realmente el IFAI tenía las facultades de poder quitar esa restricción de darle información pública en algunos casos, por ejemplo, casos de delitos, ¿sí?, si había afectación a los derechos humanos. Entonces ahora lo que quieren es que no, ¿sabes qué? Si alguien pide esa información y esa información es restringida o reservada, entonces ahora tienes que ir primero a pedir opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que diga si sí hay violación de los derechos humanos y para que luego entonces ya pues se pueda dar la información. Y eso obviamente lo que hace es retrasar el asunto y empezar a meter ahí prórrogas, etcétera, y burocratizar. Y lo tenemos a la vista ahorita con lo de Ayotzinapa, y vuelvo sobre lo mismo porque son 43 jóvenes desaparecidos y no han dado información, o sea que la Presidencia de la República no sabe ni quién, o sea, no nos han dado la información a nosotros, la información verídica. Otra cosa también que estaba yo viendo en este documento es que nosotros, Víctor, tenemos acuerdos pues ya supranacionales, ya con el exterior, y las leyes que vienen dependiendo del exterior hacia nosotros son las que tienen la preferencia sobre las leyes nacionales, así lo marca aquí el IFAI, y no se va a poder cumplir con eso porque el gobierno no está dispuesto. Efectivamente, esto que mandó la Presidencia de la República es un retroceso a lo poco que teníamos ya. Así es. Entonces, bueno, yo lo que te podría decir es que si había habido un consenso, ¿cómo es posible que todos aquellos que votaron por ese consenso al final digan, pues siempre ya nos dijeron que no? O sea, Víctor, ahí es donde no creo yo que pase eso. Ahora, no, sí pasa. Acuérdense que hoy se aprobó precisamente ya la ley de transparencia, ¿no? No, la anticorrupción. De la anticorrupción, pero que de alguna manera es consecuencia una de la otra, ¿no? Claro. Entonces, yo en lo particular pienso que la tecnología va a cambiar este país. De hecho, decías hace rato, lo está cambiando. Pero lo va a cambiar más porque cada vez nos enteramos más de más y cada vez nos comunicamos más con más. ¿Sí? Y entonces, tú lo decías, y yo lo vuelvo a reiterar, la responsabilidad de cambiar el país depende de todo lo que hagamos cada uno de nosotros. Sí. Y nuestro interés en este caso también es aportar un poquito de lo que puede mejorar nuestro país. Yo quisiera invitar a la gente que opinara, que nos mandara aquí a este canal su opinión sobre el tema de hoy, principalmente, se aplica, no se aplica la ley, y sobre todo hacerles entender a ustedes que lo que acaban de ver, nuestros pleitos, nuestras discusiones, a pesar de ser tan diferentes, no afecta en lo mínimo nuestra amistad.
Y esto es la democracia, señores. Esto es Sí, la democracia. el golpe que tiene aquí fue sin querer. Sí, me lo acaba de dar hace ratito. Yo quisiera comentar otros puntos de lo de la ley de transparencia que tiene que ver con todo esto. Por ejemplo, no está se tenía que precisar, porque hay unos puntos en los cuales se puede restringir la información o se puede guardar, ¿sí? Y se tiene cierta secrecía durante X periodo cuando son temas de seguridad nacional y estabilidad financiera, económica o monetaria. Pero estos conceptos que están ahora proponiéndose resulta que no están definidos. Entonces, vaya, yo entiendo que puede haber cosas que sí pueden se ser deben tan abiertos como cada quien le convenga. Claro, se pueden reservar, pero dejarlo tan abierto, entonces, bueno, obviamente, pues todos los organismos de gobierno van a decir que todo es seguridad nacional o que todo es cuestión de estabilidad financiera y económica. Entonces, bueno, esto no está definido y precisamente lo que está haciendo el consejero jurídico es precisamente que no se defina, para ellos tener el margen de maniobra como gobierno para reservar cualquier información. Y luego hay otro punto, hay otro también, en lo cual el consejero jurídico, como está actualmente la ley, él puede impugnar ante la Suprema Corte de Justicia alguna información que se dé al público, que el instituto resuelva que se debe de dar al público, lo puede impugnar ante la Suprema Corte de Justicia, tratándose de seguridad nacional. Pero ahora el consejero lo quiere aplicar no nada más a nivel federal, sino lo quiere aplicar a todos los organismos de información pública que hay en los estados. Entonces, bueno, eso es aumentar sus facultades y su injerencia en algo que no tiene nada que ver el Ejecutivo Federal en este caso. Y por otro lado, hay un tema que es también muy delicado, en lo cual si uno como ciudadano solicita una información de un organismo público, resulta que el organismo público contesta que no, que es información que es reservada o que no la tiene, y nada más contesta eso, nosotros tendríamos que ir a apelar ante un órgano de información pública estatal o federal para poder decir que me motive y me fundamente el por qué no se da la información. Entonces, bueno, eso también se lo están queriendo quitar a la ley para que no lo responda en la primera instancia y la gente se canse de andar en instancia reclamando que no le dan la información. El punto décimo, déjeme antes, porque ya se nos está acabando el programa. Sí, pero hay algo que a lo mejor que va con esto, permíteme. A ver. Es aquí, en estos puntos donde debemos exigir a los candidatos ahorita a diputados que vean estos aspectos y que se propongan a legislar realmente, no andar ahí paseando y ejerciendo algún bienestar para un lugar, no, que se preocupen por legislar verdaderamente lo que nos interesa. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Marta, tú... No, yo quería darles el punto décimo. Dice que hay que dar a la publicidad el nombre de las personas que han recibido cancelaciones y condonaciones de un crédito fiscal en materia tributaria. Sabemos de las condonaciones, sabemos, porque salen los periódicos, salen las redes, no lo podemos comprobar, pero que Televisa ha tenido cancelaciones por cientos de miles de millones, y lo mismo han sido Carlos Slim, y lo mismo han sido esos, y no los dan a conocer. Entonces, esto también está obligando a que se den esos nombres. Eso es por un lado. Y por otro lado, creo, si estoy mal, dígame, creo que esto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, si son los senadores los que lo echaron atrás. No, está todavía. Bueno, pensé que... Bueno, pues nos quedan 2 minutos, vamos a despedirnos de ustedes. Don Víctor, ha sido un placer haber estado con usted. Como siempre, con usted, pelear es lo más sabroso que tenemos. Me da gusto cómo preparaste tu tema, Gerardo, te felicito. Gracias. Espero que nuestros próximos desencuentros lleven la misma tónica. Don Gerardo, ha sido un placer. Igualmente, Pachín. Muchas gracias y espero que hayamos podido ayudarlos a enredarse más en las broncas que piensan. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra.